El rollo de canela de la clase B. Capítulo 6. Representante de la clase. Izuku gruñó al levantarse de la cama. Su cuerpo todavía se sentía fatal por el día anterior. Además de que aún no estaba completamente curado, había entrenado con Kan-sensei y quizás lo había empeorado aún más. Pero aún así, estaba un poco feliz. Había podido entrenar con Black King. ¿Cuántas personas podrían decir que lo han hecho? Después de todo, Black King no era el héroe profesional más sociable. También era algo que debía tachar de su lista de deseos: entrenar con un héroe profesional. Y aunque, por supuesto, All Might lo había entrenado, no era lo mismo. All Might se quedó a un lado observando, y mientras Kan también lo hacía, tuvo la oportunidad de entrenar con Black King. Por supuesto que el profesional no lo intentó y aplastó por completo a Izuku, pero aún así fue increíble. Hizo una mueca al ponerse el uniforme después de ducharse. Le dolía el cuerpo. Necesito ver a Recovery Girl en cuanto pueda. Salió del baño, sin siquiera intentar cepillarse el pelo, y fue a la cocina a desayunar. Vio a su madre corriendo de un lado a otro preparándole un desayuno americano. Había conseguido un libro de cocina de All Might y se lo dio a su madre. Todas las recetas eran platos extranjeros debido a su estancia en Estados Unidos al principio de su carrera. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Oye, mamá, ¿necesitas ayuda? La mujer alegre se animó y se volvió hacia Izuku. No, estoy bien, tú solo concéntrate en prepararte para la escuela, cariño. Estaba sonriendo. Izuku realmente no sabía cuándo fue la última vez que la había visto sonreír tan genuinamente, pero asintió. Está bien, te amo mamá. Yo también te amo, dijo ella. Izuku regresó a su habitación y juntó todas sus cosas. Se aseguró de tenerlo todo. Tomó su análisis de héroe, que contenía el nuevo boceto de su traje. Logró terminarlo al llegar a casa. Al experimentar las deficiencias de lo que ahora llamaba su traje alfa, supo qué áreas necesitaba mejorar. El nuevo disfraz tenía lo mismo básico, pero parecía más grueso comparado con el ajustado que le había hecho su mamá, y a un lado tenía escrito verde oscuro. El respirador ya no tenía una sonrisa, y a un lado anotó que fuera de metal. Metió sus cosas en su mochila amarilla y fue al comedor, donde su mamá había dejado la comida. Gracias, mamá. No hay problema, cariño. Tengo que irme, pero que tengas un buen día en la escuela. Le besó la cabeza y se fue. Comió solo, disfrutando de su delicioso sabor, y se sintió feliz. Nunca había visto a su madre tan llena de alegría desde que era niño. Quizás fue en parte culpa suya, pero ya era cosa del pasado. Podían avanzar hacia algo mejor. Salió de su casa con una sonrisa y se bajó del tren a Oa. Caminaba con un ligero brío al acercarse a Oa, Y. ¿Por qué hay tanta gente apiñada en la entrada? Se preguntó Izuku al observar a un grupo enorme de periodistas en la entrada de su escuela. Ladeó la cabeza, confundido, y tragó saliva. Eran como una jauría de perros rabiosos enjaulados intentando conseguir un trozo de carne. Gritaban, empujaban y eran groseros con cualquiera que entrara a la escuela. No quería lidiar con eso. Sinceramente, no creía poder. Hola Midoriya. Guau, Jesús. Saltó alto en el aire, aterrizando en el mismo lugar donde se giró para ver a Yanagi a su izquierda. No, en realidad soy solo yo, respondió con calma. Izuku se agarró el pecho mientras intentaba calmarse, pero ella simplemente apareció de la nada. Ni siquiera la oyó. Simplemente apareció, casi como un fantasma. Hablando de eso, todavía tengo que preguntar por qué su telequinesis se llama Poltergeist. Es un poco espeluznante. Después de calmarse, se giró hacia ella y la vio inclinar la cabeza. ¿Pasa algo? ¡Qué monada! Se reprendió Izuku. No pasa nada, es que no sé cómo voy a entrar al campus con todos los reporteros. Ambos se giraron para ver a los reporteros gritándole a Present Mic y a un tipo con pinta de vagabundo en la puerta. Ambos parecían algo molestos. Lo cual era sorprendente porque Present Mic era el héroe más alegre que Izuku conocía, bueno, además de All Might, claro. Izuku suspiró. Deseaba encontrar una manera de evitarlos si podía, pero no se le ocurría nada. Yanagi ladeó la cabeza mientras pensaba en maneras de ayudarlo. Quería poder ayudarlo, encontrar maneras de hacerlo sentir mejor, de sonreír, y este sería el primer paso en ese camino. Se giró hacia los periodistas y luego hacia Izuku. No se le ocurría ningún plan. Hizo un puchero, ¿por qué no se le ocurría nada? Izuku suspiró. Deberíamos irnos, Yanagi-chan. Aunque no quería atravesar la multitud, necesitaba llegar a clase a tiempo. Y tenía que ir a ver a Recovery Girl para terminar su proceso de recuperación.
Ambos miraron a la multitud y vieron entrar a un grupo de estudiantes, compuesto por chicos de pelo amarillo, negro y pelirrojo, que se separaron mientras los adultos los acribillaban con micrófonos y les gritaban, queriendo saber lo que estaba pasando en la escuela. Parecía un infierno. Izuku se estremeció. Realmente no quería pasar, y se separaría de Yanagi con todas sus insistencias. No quería eso, no creía poder manejarlo solo. Se derrumbaría, se hundiría en el suelo en posición fetal y empezaría a llorar, lo sabía. Sintió unos brazos alrededor de su mano izquierda y se giró para ver a Yanagi sujetándolo. ¿Eh? Sería perjudicial que nos separáramos, así que espero que sea una buena decisión dadas nuestras circunstancias, dijo mientras lo arrastraba. El cerebro del chico estaba frito. Muy cerca. Ni siquiera Tokage ha hecho algo así. Bueno, es mentira, Tokage definitivamente ha hecho algo peor, pero aún así. Se sonrojó al llegar a los reporteros. Su cabeza parecía una fresa o un tomate. El mar de reporteros se giró hacia los dos estudiantes, o en sus ojos carne fresca, y sonrieron. Disculpe, ¿tiene alguna declaración sobre que Olmig sea profesor? ¿Te ha enseñado Olmig? ¿Cómo se enseña esto con el símbolo de la paz de Japón? ¿Ustedes dos están saliendo? Izuku se sonrojó y Yanagi resopló mientras lo sacaba de la multitud. Por favor, solo hagan una declaración. Gritó un reportero. Los dos estudiantes se pararon frente a Present Mic y el hombre con aspecto de vagabundo, quien miró a Izuku con los ojos entrecerrados, haciendo que el chico tragara saliva. Pasen, pequeños oyentes, nos encargaremos de esta turba. Present Mic los hizo pasar. Yanagi seguía sujetando el brazo de Izuku mientras asentía y arrastraba al chico al interior del edificio. Present Mic se giró para mirarlos y suspiró. Nunca dejes que Nem los vea a los dos, se dijo a sí mismo. Aizawa sonrió con suficiencia. Sabía exactamente cómo vengarse de Khan por ser un imbécil. Que uno de sus estudiantes fuera constantemente molestado por el héroe para adultos. Era perfecto. No era para nada mezquino, pero estaba molesto con Khan. Nadie lo vio tomar una foto de los dos estudiantes que se retiraban, ni tampoco enviársela a Midnight. Sonrió, apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Toma eso, Khan, ahora estoy perdiendo preciosas horas de sueño por tu culpa. Izuku se sonrojó mientras los dos caminaban por los pasillos, no había podido salir porque todavía estaba demasiado destrozado mentalmente para hacer algo. Tienes que ir a la enfermería, ¿verdad? Le preguntó Yanagi, y él asintió con rigidez. ¿Estás bien? ¿Te gustaría que te soltara? Volvió a asentir, y ella lo hizo. Te pido disculpas si te hice sentir incómoda, Midoriya. Su voz seguía siendo semimonótona, pero Izuku se dio cuenta de que realmente se disculpaba. Era agradable. Él negó con la cabeza. No, está bien, Yanagi-chan, no te preocupes por eso. Recuperó la capacidad de hablar. La chica asintió. Si tú lo dices, ahora vamos a la oficina de la chica de la recuperación. Se dio la vuelta y lo guió por los pasillos. Él la siguió, intentando calmar su rubor. Llegaron a la oficina e Izuku entró. Hola, señorita Recovery, dijo. Oyó a la mujer suspirar al darse la vuelta. Lo examinó de arriba a abajo con una mirada intimidante que hizo temblar a Izuku. Saltó de su silla con ruedas para hablar con él. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Preguntó mientras lo sentaba en una de las camas. Se frotó la nuca. Me duele un poco todo el cuerpo y el brazo, pero por lo demás estoy bien, dijo. Recovery y él suspiró y le besó el brazo. Izuku sintió al instante que su cuerpo volvía a la normalidad, sin molestias ni dolor. Sonrió. Gracias, agradéceme no venir en una semana. Si lo haces, te juro que te daré una paliza. Refunfuñó mientras lo echaba de su oficina. Izuku suspiró levemente, pero sabía que tenía razón. También sabía que definitivamente podía darle una paliza. Después de todo, Olmig le había advertido sobre ponerse del lado malo de Recovery Girl. El profesional número 1 debía de haber aprendido por experiencia a no hacerlo. Bueno, eso podría haber sido un poco mejor, ¿no te parece? Le preguntó Yanagi, y él asintió. ¿Siempre es así contigo? Volvió a asentir. Izuku bajó la mirada y suspiró. Ha tenido que curarme 3 o 4 veces este año. Eso incluye el examen de admisión. Se frotó la nuca. Así que esa es otra razón por la que necesito mejorar mi don. Yanagi asintió. Bueno, estoy segura de que llegarás allí con el tiempo. Sí, pero ¿cuánto tiempo es en el tiempo? Sacudió el pensamiento cuando llegaron a su salón de clases, ambos entraron para ver que casi todos ya estaban allí. Ah, Midoriya, amigo.
Monoma lo saludó con la mano. Estaba conversando con Tokage, pero claramente quería hacer cualquier cosa menos eso. Izuku lo entendía. Hola Monoma-kun. Saludos, Monoma-san. Ambos saludaron al chico y tomaron asiento. Entonces, ¿cómo estuvo tu actividad extracurricular de ayer, Midoriya? Monoma se giró en su asiento para hablar con Izuku. Estuvo bien, había aprendido mucho, y aunque quería hacer más, tuvieron que parar. Sabía que ya estaba lesionado, pero podrían haber hecho un poco más. Quizás fue mejor que pararan, pero aún así, bueno, novata, ¿qué crees que haremos hoy para el heroísmo? Preguntó Tokage mientras apoyaba los pies en el escritorio. Si Monoma o Midoriya hubieran movido la cabeza lo suficiente, podrían haber visto debajo de su falda, y ella lo sabía. Izuku se sonrojó y abrió una libreta para distraerse de Tokage. No sé, quizás repasemos los partidos de ayer. La verdad es que sería muy interesante. Y también podría tomar notas de las actuaciones de todos. El chico empezó a divagar alegremente. Tokage hizo un puchero al ver que no reaccionaba. Pensó que funcionaría. Se giró hacia Monoma y vio que miraba a cualquier lado menos a ella. Sus amigos suspiraron, ya bastante acostumbrados a sus travesuras. Eso sería interesante. Ayer solo elegimos a los MVP, así que analizar cada partido nos ayudaría a aprender qué hicimos bien y cómo mejorar en los aspectos donde no lo hicimos tan bien. Monoma añadió su opinión. Eso sería de gran ayuda, dijo Yanagi. La conversación se apagó cuando Vlad entró en la sala, se dirigió al podio y miró a todos sus estudiantes. Sinceramente, quería tomar las decisiones, pero Nezu dijo que sería bueno que los estudiantes eligieran. Les daba una sensación de libertad si elegían a alguien en quien confiaran en lugar de que Vlad eligiera a quien él considerara más adecuado. Muy bien, estudiantes. Hoy harán algo que los afectará por el resto del año escolar, y quizás incluso años después. Esto permitirá que 2 estudiantes destaquen entre la clase. Gritó, Izuku se retorció. Era un poco demasiado ruidoso para su gusto, pero sus palabras eran intrigantes, no solo para él, sino también para la mayoría de la clase. ¿Una oportunidad para que algunos destacaran? Eso sí que era interesante. Izuku, personalmente, no quería buscar lo que fuera, pues sabía que iba por detrás de la mayoría de la clase y que tampoco le gustaría llamar la atención. No estaba acostumbrado a que lo llamaran, así que cuando lo hacía, se sentía incómodo. Pero además, todos los demás iban por delante, no merecía semejante oportunidad. Al fin y al cabo, ellos ya estaban corriendo la carrera, mientras que a él apenas se le concedió el derecho a estar en la línea de salida. Elegirán representantes de clase. Gritó Black King e Izuku salió de sus pensamientos. Representantes de clase. Eso no era lo que esperaba. El hombre gruñó. En años anteriores, yo era quien seleccionaba a los representantes, pero Nezu me ha convencido para que les permita elegirlos ustedes mismos. Votarán democráticamente. Se cruzó de brazos. Seleccionen antes de que termine la clase, después haremos algo diferente para su clase de heroicidad, y también anunciaré el ejercicio heroico de mañana. Continuó. La clase miró a su alrededor mientras él guardaba silencio y luego estalló en caos. Oye, sin duda sería la mejor elección para representante. Creo que sería la mejor elección. Mi luz sagrada es la más indicada para guiar a los corderitos hacia un mañana mejor. Sería el mejor representante de la clase. Izuku se encogió en sí mismo mientras la clase se sumía en la locura. Vlad suspiró. Precisamente por eso siempre elegía a los representantes en lugar de dejar que los estudiantes lo hicieran. Aún eran demasiado inmaduros. No estaban listos para algo tan serio. Está bien, nunca, aplauso. La clase se quedó en silencio cuando se escuchó un fuerte aplauso. Todos se giraron para ver a Kendo con las manos extendidas. Dejó escapar un suspiro. ¿Escuchaste a Kan-sensei? Simplemente vota por lo que quieras y deja de gritar, es innecesario. Si tanto quieres votos, entonces vota por ti mismo, pero eso no te llevará a ninguna parte. Volvió a sentarse y Izuku observaba con asombro. Ella controlaba la situación con maestría. Ahora todos guardaban silencio. Les dieron papel para votar e Izuku estaba dividido. No sabía si votar por Kendo o por Monoma. Kendo estuvo muy bien, mientras que Monoma demostró que podía desquiciarse un poco con su actuación en su primer día. Aunque sabía más sobre Monoma, Kendo manejó la situación muy bien, golpeó el lápiz sobre el escritorio. No sabía a quién elegir. Sinceramente, quizás sería más fácil si supiera más de Kendo. Aunque Monoma era un muy buen amigo, Monoma fue una de las primeras personas en ser amable con él.
Y además, tal vez sabía un poco de lo que era para Izuku vivir sin don. Con un don de copia y todo eso, pero Kendo demostraba ser fuerte e inteligente. Tal vez era apta para ser líder. Sin duda tenía el don para ello. Izuku suspiró. No sabía qué elegir. Además, ¿y si la gente no respetaba a Monoma por su don? Así funcionaba el mundo. Solo admiraban a quienes tenían dones fuertes, y en parte por eso All Might era el número 1. Prácticamente tenía el don más fuerte, y ese era el de Izuku. Tenía mucho más sentido para Endeavor. No parecía simpático, no tenía una buena personalidad en pantalla. Lo único que tenía a su favor era su fuerza. Los fuertes eran respetados, y aunque la peculiaridad de Monoma requería mucha habilidad, también requería la ayuda de otros. Izuku contuvo el aliento. Lo siento, Monoma-kun, se disculpó Izuku mientras escribía el nombre de Kendo en su trozo de papel. Yanagi supo al instante por quién votaría. Era Midoriya. Su elección fue obvia. El chico quizá tuviera dificultades para hablar con la gente, pero ella creía que una oportunidad como esta lo ayudaría. Pero también creía que sería un buen líder. Lo había observado durante las pruebas de batalla. Todas ganaron gracias a su planificación. Y él también sacrificó su propio cuerpo para ganar. Era extraño. Pero era una rareza buena. Era muy interesante, esa era la mejor manera de decirlo. Y quizás tenerlo en esta posición permitiría que todos vieran lo interesante que era. Izuku Midoriya. Dio un golpecito con el bolígrafo y levantó la vista, viendo la parte de atrás de su esponjosa cabellera. Se preguntó cómo se sentiría al tocarla. Parecía muy suave. ¿Estaría bien con eso? Bueno, lo agarró del brazo y lo paseó hoy, así que tal vez sí. El propio Monoma también se encontraba indeciso entre dos personas. Era bastante irónico. Midoriya y Kendo eran sus opciones. Tokage también era una opción, pero la descartó por ser demasiado despreocupada. No la veía en un puesto como delegada de clase. El cargo implicaba mucha responsabilidad y ella solo supondría el caos en la clase. Sabía que Midoriya se lo tomaría en serio, pero ¿sería capaz de manejarlo? Tendría que lidiar con todos molestándolo constantemente, y no sabía si eso le ayudaría con su autoestima. Era un proceso gradual hasta que mejorara. No podían apresurarse. Así que nombrarlo representante parecía una mala idea. Kendo, por otro lado, bueno, tenía un don especial, parecía confiable y también parecía agradable, pero, estaba su prueba de fuego. Claro que, aunque Midoriya había ganado, también había quedado incapacitado. Monoma suspiró. Conocía su decisión, pero le dejó un mal presentimiento. Kendo Itsuka era lo que había escrito. Blah recogió los votos de todos y los contó en la pizarra. Era evidente que la mayoría había votado por sí misma, pero hubo quienes no votaron ni uno solo. Como Shishida y Shiozaki. Luego estaban los que obtuvieron varios votos, dos de ellos encabezaron la lista. El rollo de canela y la hermana mayor obtuvieron la mayor cantidad de votos. Izuku Midoriya obtuvo 4 votos e Itsuka Kendo 3. A Izuku se le había paralizado el cerebro. Lo votaron para delegado de clase. No podía. Y además recibió 4 votos. ¿Qué demonios? Kendo tuvo una reacción mucho más contenida. Sus ojos se abrieron un poco antes de sonreír. Tokage hizo un puchero. Pensó que al menos conseguiría reputación antivicio, pero parecía que no iba a ser así. La cantidad de bromas que habría podido hacer, Monoma bajó la mirada con pesar. Midoriya había obtenido 4 votos. Si no votó por sí mismo, eso significaba que 4 personas confiaban más en Midoriya que Monoma. ¿Era un mal amigo? No votó por Midoriya y lo conocía y lo había tratado mucho más que otros. Quizás, Vlad se aclaró la garganta. Bien. Tenemos a Midoriya como delegado de clase y a Kendo como vice. ¿Hay alguna objeción? Nadie dijo nada, así que asintió. Bien, suban los dos. Izuku se levantó de su asiento con cara de vergüenza. Aún le sorprendía que tanta gente hubiera votado por él. Él precisamente. Él y Kendo estaban uno al lado del otro en el podio. ¿Tienen algo que decir a la clase? Preguntó Vlad. Kendo sonrió. Gracias a todos por la oportunidad, prometo que haré todo lo posible para ayudarlos. Un par de personas aplaudieron y luego todos se volvieron hacia Izuku. Izuku abrió la boca, pero la cerró. Estaba en silencio. No, mal momento. Estaba nervioso, demasiado nervioso. Todos esperaban que dijera algo. Los miró a todos, expectante. Y entonces sus ojos se posaron en Tokage, que le hacía un gesto de aprobación con el pulgar, y Tetsu también. Komori y Yanagi sonreían. Confiaban en él.
No sabía cómo, pero sabía que habían votado por él. Encontró fuerza, encontró confianza, y abrió la boca. Yo, sé que no soy la mejor opción, ni por asomo, sus palabras captaron la atención de todos. Yanagi frunció el ceño. No le gustaba que se menospreciara así. Tokage arqueó una ceja con interés y Tetsu pareció perder la sonrisa que siempre tenía en el rostro. Komori también pareció entristecerse un poco. Pero, como otras personas confían en mí, así que yo también debería confiar en mí mismo. Prometo que haré todo lo posible para cumplir con todas sus expectativas y más. Gritó con toda la determinación que pudo. La clase estaba tranquila, no le aplaudían como lo hacían con Kendo. Monoma sonrió y salió disparado de su asiento, aplaudiendo como si acabara de ver la mejor película de los últimos 2 siglos. «Bravo, Midoriya. Absolutamente espléndida», gritó. «Sí, amigo. Eres un hombre de 1000 demonios», gritó Tetsu, activando su don y sonriendo con todas sus fuerzas. «Todos contamos contigo, verdecita». Tokage se tapó la boca con las manos mientras gritaba y sonreía. «No hay nadie a quien preferiría haber ocupado ese puesto», dijo Yanagi. Izuku apenas lo captó por lo silenciosa que era. O por lo normal que era comparada con la algarabía de los demás. Komori no había dicho mucho, pero Izuku la vio sonreír un poco. Izuku se encontró sonriendo, ahora tenía amigos. Amigos de verdad. Bien, siéntense. Tenemos que pasar a la siguiente parte de la clase. Vlad los acompañó a sus asientos. Ambos lo hicieron. Izuku pilló a Yanagi sonriéndole antes de sentarse y él le devolvió la sonrisa. La chica vitoreó para sus adentros. «Está sonriendo». Lo hice sonreír, aunque fue con la ayuda de un par de personas más, gracias a que todos votamos por él. Aún así cuenta, ¿no? Ahora solo necesito que esto suceda más a menudo. Vlad sonrió. Muy bien, hoy, en tu clase de heroicidad, repasaremos tus pruebas de batalla de ayer. Tokage, Yanagi y Monoma suspiraron. Izuku dio en el clavo otra vez. El chico sacó su cuaderno, listo para tomar notas. Lamentablemente, Olmig no estará con nosotros hoy, pero tengo otro anuncio. Los estudiantes se animaron. Normalmente esperamos hasta más adelante en el año, cuando todos se han acostumbrado al protocolo de rescate adecuado y lo tienen grabado en la cabeza, pero este año Nezu decidió cambiarlo. Originalmente íbamos a tener entrenamiento de rescate hoy, y uno, lo tendría mañana, ambos por la tarde para que pudieran tener la mayor energía posible después del almuerzo sin el aturdimiento de ser temprano. Sus palabras despertaron el interés de los estudiantes. Después de todo, el entrenamiento de rescate sonaba genial. Pero Izuku captó la palabra originalmente significando que los planes habían cambiado. Vlad suspiró, sin embargo, debido a circunstancias, debido a ciertos eventos que sucedieron entre él y Aizawa, Nezu decidió cambiarlo un poco. Hemos decidido que los ganadores de las pruebas de batalla obtengan un adelanto del entrenamiento de rescate, todos los demás lo realizarán en el punto donde usualmente lo hacemos más tarde en el año. Los estudiantes que perdieron se quejaron e hicieron pucheros. Kamakiri estaba furioso. Quería gritar algo ahora mismo, probablemente una grosería. Izuku vitoreó. Era uno de los ganadores, así que podía ir. Espera, no. Levantó la mano tan rápido como pudo. Midoriya, ¿tienes alguna pregunta? Vlad levantó una ceja y miró al chico en cuestión. Él asintió. Ese sí, Kan-sensei. Dijiste ganadores, supongo que también te refieres a los ganadores del 1A. Preguntó, intentando no sonar demasiado tembloroso, pero su voz lo hizo de todos modos. Vlad suspiró. Lamentablemente sí, 10 de cada clase. Aizawa estará con ustedes, ya que tendré que cubrir a los estudiantes que se quedarán. Así que espero que se comporten lo mejor posible. Todo fue idea de Nezu, por supuesto. Kan no estaba seguro de si era porque la rata sabía de la situación con Aizawa y Midoriya, pero tenía que aceptarlo. Aunque no quisiera. Izuku bajó la mano. Kacchan iba a estar allí. Era imposible que el rubio no estuviera allí. Era imposible que hubiera perdido en las pruebas de batalla. Tragó saliva. Bien, ahora empezaremos con el primer partido. Midoriya y Tetsu contra Kamakiri y Tsunotori, anunció Vladkin y los estudiantes observaron como una grabación comenzaba a reproducirse en la pared frontal desde un proyector. Mostró el primer combate y continuó hasta que Tetsu e Izuku se encontraron con Kamakiri antes de detenerse. De acuerdo. Vladkin suspiró al ver congelada la imagen de Tetsu dejando atrás a Izuku. Dime dónde se equivocaron. Izuku se paralizó, ¿su plan realmente era tan malo?
Bla vio desde la esquina que Izuku se había encerrado. Quería gritarse a sí mismo. Tenía que recordarse a sí mismo que no debía ser demasiado duro con Midoriya. Tetsu parecía perplejo. Era evidente que no era alguien que pensara, ya que le había dejado la mayor parte del trabajo a Midoriya, pero no serviría de nada que Midoriya fuera el único que comentara sus propios errores. Sin embargo, el granate levantó la mano. Decidió pelear conmigo solo, como un idiota. Gritó Kamakiri, e Izuku se irguió de nuevo y bajó la mano. Bla vio al instante que un par de estudiantes se enojaban. Vamos, Kamakiri. Esa crítica no es nada realista. Después de todo, perdiste. Su voz era firme como el acero y pudo ver que el chico estaba a punto de estallar. ¿Alguien más sabe qué podrían haber hecho mejor? Preguntó, intentando corregir su error anterior. Vio que Izuku levantaba la mano con más confianza esta vez. Nadie más tenía idea, pero parecía que sus cerebros estaban funcionando, así que eso era bueno. Muy bien, Midoriya, ¿qué tienes? Izuku parecía desanimado, un poco triste y también un poco cansado. Deberíamos habernos cambiado, o haber sacado a Kamakiri juntos, Blada asintió. ¿Te importaría explicarme eso con más detalle? El chico asintió. Sí, sensei. El don de Tetsu-kun era un contraataque perfecto para el de Kamakiri-kun, y podía usar mi don para evadir el de Tsunotori. Habría sido mejor si hubiéramos intercambiado nuestros roles, o podríamos habernos tomado el tiempo de eliminar a Kamakiri para que nos fuera más fácil después. Blada sintió e Izuku bajó la mano. Parecía decepcionado consigo mismo por no haber hecho eso. Bueno, ahora lo sabes con la perspectiva. Cometemos errores para aprender de ellos, así que no te sientas mal, ¿de acuerdo, Midoriya? El chico asintió en silencio y Blad suspiró. Eso tendría que bastar por ahora. Bien, ahora a por el siguiente combate. Tokage y Monoma contra Shiozaki y Kodai. ¿Qué podrían haber hecho mejor los héroes? Jugaron el siguiente partido e Izuku vio cómo el equipo de héroes se separaba. Bueno, ese fue su primer error. Deberían haberse mantenido unidos, quizás incluso haber usado sus dones a la vez. Un momento, ¿el don de Kodai no funcionaba con seres vivos? ¿Incluía eso el cabello de Shiozaki? No estaba seguro. Kendo llegó a la conclusión de que no deberían haberse separado y que Shiozaki debería haber sido más exhaustiva en su búsqueda de la bomba, pero surgió la pregunta. ¿Estaba permitido poner la bomba en el techo? Shiozaki levantó la mano. Shiozaki, ¿tenías algo que mejorar? Preguntó Blad. La chica frunció el ceño, se giró a la izquierda y miró fijamente a Monoma y a Tokage antes de volver a mirar al frente. ¿De verdad fue justo colocar la bomba en el techo, Kan-sensei? Dudo mucho que algo así sea justo, ya que es un acto tan pecaminoso. Afirmó con semblante serio, aunque su ceño fruncido revelaba cierta ira. El profesor se pasó una mano por la cara y suspiró. El mundo no era blanco y negro, pero la chica religiosa parecía creerlo. El profesor vio a Izuku contoneándose de reojo. Midoriya, parece que tienes algo que añadir, así que por favor, díselo a la clase. Hizo todo lo posible por aparentar que no lo estaba criticando ni molestándolo. Casi lo logró. La muchacha religiosa se volvió hacia Midoriya y le preguntó. ¿Qué tienes que añadir, ovejita? Izuku aprendió algo, no le gustaba que lo llamaran ovejita, se sentía muy insultante por alguna razón. Tokage y Yanagi miraron a Midoriya y ambos decidieron que ovejita le quedaba perfecto a Izuku. Sobre todo por su pelo. Yanagi tenía muchas ganas de acariciarlo. Se veía tan suave. Izuku abrió la boca. Bueno, Monoma-kun y Tokage-chan estaban interpretando los papeles de villanos, así que por supuesto que no iban a jugar limpio. Los villanos no siguen las reglas, si acaso demostró que algunos de nosotros todavía tenemos mucho trabajo hasta que nos convirtamos en héroes. Sus últimas palabras fueron duras y apenas las pronunció, no quería herir los sentimientos de nadie, pero era cierto. Shiozaki lo miró con ojos vacíos y asintió antes de alejarse de él. Blad asintió. Exacto, Midoriya. Buen ojo. Ahora pasemos al siguiente combate. La clase continuó. Izuku se enteró de que Yanagi y Bondo habían interpretado a villanos y habían contenido con bastante facilidad a los héroes usando sus dones en conjunto. No cubrieron la bomba con pegamento como Izuku había pensado, pero fue solo una idea al azar. Lucharon contra Awase y Kaibara, y lograron neutralizar el don de Awase usando sus poderes en conjunto. Bondo fabricó pegamento, Yanagi lo disparó y golpeó las manos del soldador, luego Bondo lo endureció. Kaibara logró romper el pegamento, pero no le dieron ninguna oportunidad, ya que concentraron sus esfuerzos en él. Awase parecía perdido ahora que no podía hacer mucho, ni siquiera usar las manos para ayudar.
Así que los héroes habían perdido. Kendo y Shishida fueron los héroes en su combate y perdieron contra Omenuki y Fukidashi. Principalmente, el estudiante recomendado usó su don e inteligencia para adelantarse a los héroes. La inteligencia reducida de Shishida en su forma bestial no había ayudado en absoluto. Izuku se sorprendió de que la pelirroja hubiera perdido. Ella también parecía entristecida. Sabía que no había sido su mejor actuación, pero también sabía que podía hacerlo mejor. Ahora que era delegada de la clase, podía demostrarlo. Necesitaban trabajar en su tiempo de reacción y minimizar sus desventajas de peculiaridad, principalmente en el caso de Shishida con el tema de las peculiaridades. Komori y Kurohiro habían cubierto los pasillos en hongos como villanos, y el chico se había adentrado en los hongos oscuros y se había adelantado a los héroes. Las habilidades de Shoda y Tsuburaba no pudieron hacer mucho, ya que Kurohiro tenía tanto espacio para moverse con todos los hongos negros que las paredes de aire de Tsuburaba eran inútiles y Shoda no pudo asestar un golpe, anulando su habilidad. Fue realmente increíble. Los héroes tuvieron que esforzarse para hacer planes sobre la marcha cuando se vieron acorralados. Así que quienes irían al entrenamiento de rescate serían Izuku, Tetsu, Monoma, Tokage, Yanagi, Hondo, Onenuki, Fukidashi, Komori y Kurohiro. Quizás Kendo podría cuidar a los estudiantes de uno, ¿ve que se quedarían? Izuku suspiró. Quería ir a almorzar. Bla volvió a centrar la atención de la clase. Bien, ya saben quiénes harán el entrenamiento de rescate, quiénes se quedarán. Saben dónde fallaron y qué hacer para mejorar, ahora háganlo. No necesitó dar más detalles. Sabía que sabían qué hacer. Ya terminó la clase, a almorzar. Vlad abandonó la clase y todos los estudiantes se levantaron de sus asientos. Tetsu estiró la espalda y gruñó. Odio estar sentado tanto tiempo. Vamos, hombre. Si tenemos un período de clase de héroe, hagamos algo. Te entiendo perfectamente, dijo Tsuburaba desde delante. Sintió un crujido en la espalda al levantarse y estirarse. Izuku guardó sus cosas en su mochila. Había tomado tantas notas. Todos sus compañeros eran tan interesantes, era simplemente genial. Midoriya. Izuku se giró hacia Monoma mientras gritaba su nombre. Ese sí, Monoma-kun. El chico parecía triste, o tal vez arrepentido era una mejor manera de decirlo. Izuku no estaba seguro, no era bueno con la gente. Pero sabía que algo andaba mal. Yo, solo quería felicitarte, por convertirte en nuestro representante de clase, quiero decir, es un deber muy grande y conlleva mucha responsabilidad. Oh, Dios, Izuku se estaba poniendo nervioso ahora, ¿cuánta carga recaería sobre sus hombros ahora? Todos contarían con él para liderar la clase y no estaba seguro de si podría hacerlo. Pero sé que puedes hacerlo, Midoriya, dijo Monoma con una sonrisa. Gracias, Monoma-kun. Izuku sonrió levemente. Eso también pareció aliviar el arrepentimiento de Monoma. Somos amigos, Midoriya, no necesitas agradecerme. Cierto, se le olvidaba constantemente. ¿Cuántas veces se lo habían recordado? Si ya terminaron de hablar, apúrense. No quiero ser el último de la fila. Tokage empezó a empujarlos para que salieran del aula. Está bien, Tokage, pero cálmate, por favor, ¿quieres? Lo siento, Tokage-chan, pero todavía habrá comida, ¿verdad? Yanagi se acercó flotando con su bolso. Si bien es cierto, creo que sería mejor que nos apresuremos, así podemos aprovechar al máximo la conversación y el tiempo perdido, matando dos pájaros de un tiro. Sus palabras no impactaron a los estudiantes que los rodeaban, pero Monoma e Izuku se habían acostumbrado a su forma de hablar. Charlar mientras comíamos era más razonable. Hola chicos, esperen. Tetsu y Kendo siguieron al grupo, Kurohiro y Komori los siguieron de cerca, y Tsunotori también los acompañó porque no tenía a nadie más con quien pasar el rato. Llegaron a la cafetería y empezaron a comer. Izuku estaba bastante contento al encontrar un plato de katsudon que Lunch Rush había preparado. Por alguna razón, no le pareció tan rico como el de su madre, lo que lo entristeció un poco. Pero eso no significaba que estuviera mal, sino que estaba bueno. Simplemente no tan bueno como esperaba. Oye, Midoriya. Izuku levantó la vista mientras Kendo le hablaba. Estaba pensando que deberíamos ir a buscar a los representantes de la clase 1, presentarnos y charlar un rato con ellos, ¿te parece buena idea? Le preguntó. Izuku la miró con la mirada perdida. Por un lado, no, era una pésima idea porque Izuku no sabía socializar bien. Por otro lado, probablemente era bueno conectar con el 1, sobre todo después de todo lo ocurrido el otro día. ¿Pero qué pasaría si se topaba con Kacchan? ¡No!
No puedo preocuparme por eso, no, puedo vivir con miedo de él. Suspiró mientras miraba a Kendo. Creo que es una gran idea, Kendo-chan, respondió. La pelirroja sonrió. Muy bien, entonces vámonos. Se puso de pie. Izuku se levantó a toda prisa. Nos vemos, chicos. Dijo a la mesa mientras se marchaban. Tokage sonrió al ver que Izuku ya no podía oírlo y se volvió hacia el resto de la mesa. ¿Podemos hablar de por qué Ovejita es el apodo perfecto para el novato? Iba a usar ese apodo con él. Izuku suspiró mientras él y Kendo caminaban. Preguntaron a los estudiantes de la clase 1A, diferenciados por los distintivos botones que llevaban en los hombros de sus uniformes, quiénes eran sus representantes y que querían conocerlos. Descubrieron que eran Momo Yaoyorozu y Tenya Irida. La chica tiene el pelo negro recogido en una coleta puntiaguda, el chico tiene el pelo azul y es cuadrado. Es imposible no verlo. Hablaron con un compañero de su clase, Kaminari Denki, y él les dio la información. Ahora me preguntaba si podría conseguir tú. Gracias, está bien, Midoriya, vámonos. Kendo se dio la vuelta rápidamente y se alejó. Izuku lo saludó y se fue nervioso. Está bien, amigo, Zero le dio unas palmaditas en la espalda a Kaminari. Gracias, amigo. Izuku y Kendo finalmente encontraron a quien buscaban, y ambos se dieron cuenta de que cuando Kaminari dijo es un cuadrado, estaba siendo literal. El chico era tan geométrico. No sabían cómo explicarlo, pero parecía un robot. Entonces ambos se dieron cuenta de que ya habían conocido a este chico antes, a Izuku durante el examen de ingreso y a Kendo durante el incidente de Izuku el otro día en la cafetería. Decir que estos sentimientos eran negativos era quedarse corto. Izuku sintió un miedo inmenso. El chico era demasiado grosero, ruidoso e hizo que Izuku se sintiera como un idiota e inseguro durante el examen de ingreso. Kendo solo estaba enojado, este tipo pensó que habían atacado a ese tal Bakugo el otro día cuando fue al revés, en serio. Entonces, ambos se alejaron de él y se giraron hacia la chica con la cola de caballo puntiaguda que estaba sentada a su lado. Disculpe, usted debe ser Yaoyorozu-san, ¿verdad? Kendo decidió iniciar la conversación. Con las habilidades y la ansiedad de Izuku, sabía que no tendría la confianza para hacerlo. Los dos miembros del 1A levantaron la vista y los miraron fijamente. La pelinegra asintió ante la pregunta de Kendo. El chico Ida se subió las gafas y frunció el ceño. Disculpe. Estamos teniendo una conversación privada. Es de muy mala educación interrumpir una conversación que todavía está en curso. Movía los brazos de forma extraña para enfatizar sus palabras. Tanto Kendo como Izuku inclinaron la cabeza. Quizás sea un robot. Kendo suspiró y se volvió hacia Yaoyorozu. Un placer conocerlos. Supimos que los eligieron como representantes de su clase y, como compañeros representantes, decidimos presentarnos. Kendo hizo una pequeña reverencia. Me llamo Itsuka Kendo, un placer conocerte, Yaoyorozu-san. Izuku hizo lo mismo, genial lo que dijo Kendo-chan, un placer conocerte. No tartamudeó tanto, punto. Yaoyorozu se levantó de su asiento e hizo una reverencia. Un placer conocerlos también, Midoriya-kun, Kendo-san. Ida-san, vengan a presentarles a nuestros compañeros representantes. El chico de las gafas se quedó atónito. Se suponía que debía saludar a gente tan grosera. Kendo hizo un gesto con la mano. La verdad es que no te preocupes, ya conocemos a Irida-san, pero lamento decir que no fue la mejor primera impresión. Intentó decirlo con la menor mordacidad posible, aunque Yaoyorozu sin duda la oyó. Parecía un poco triste. Bueno, lo siento mucho. Me aseguraré de que Irida-san se esfuerce por tratarte bien a ti y a tu clase de ahora en adelante. Sonrió y aplaudió. El chico de las gafas ni siquiera tenía voz ni voto en esto, y eso era algo que lo enfadaba un poco. Kendo sonrió. Gracias, Yaoyorozu-san, aunque tengo una petición más que me gustaría que cumplieras, si no es mucha molestia. Era evidente que Izuku le tenía miedo a ese chico Bakugo, y lo que fuera que estuviera pasando entre ellos le afectaba negativamente. Así que haría todo lo posible por limitar la interacción entre ellos lo máximo posible. Yaoyorozu inclinó la cabeza y preguntó. ¿Qué podría ser? Bueno, verás, alguien de tu clase no ha sido muy amable con Izuku, y no es Ida. Kendo señaló al chico de pelo azul y lo fulminó con la mirada. Él pareció encogerse ante su mirada. Es alguien llamado Bakugo. Me gustaría que lo mantuvieras lo más lejos posible de mi clase. Ya ha provocado que la mayoría de mis compañeros desarrollen odio no solo hacia él, sino hacia toda tu clase. ¿Qué? Seguro que es un error, no ha hecho nada malo.
Y aún así, las acciones de Bakugo no reflejan del todo a nuestra clase. Pensar eso es un salto de lógica. Ida finalmente se hizo notar al gritar, ahora de pie junto a Yaoyorozu, e hizo su extraño gesto de cortar el brazo. Kendo suspiró y se cruzó de brazos, mirando al chico sin ninguna diversión. Bueno, no es solo ese estudiante. Tú también, Ida. El chico retrocedió, sorprendido. El otro día, cuando Bakugo atacó a Midoriya, te recuerdo que, sin razón aparente, gritabas sobre lo mal que lo habíamos hecho por agruparnos. Resopló y se puso las manos en las caderas, mirando fijamente al chico de las gafas. No sabías nada de la situación y tuviste una evaluación basada en tus limitados conocimientos. No es la mejor actuación para alguien en la categoría de héroe. Ida recibió un duro golpe en su orgullo e Izuku se quedó atónito. Quizás, solo quizás, Kendo se había pasado un poquito. Bueno, definitivamente se pasó y, por lo que parecía, Ida no se lo estaba tomando bien. Kendo-chan, ¿no crees que estás siendo un poquito demasiado duro? La pelirroja se giró hacia él. Bueno, no del todo, alerta de seguridad de nivel 3. Estudiantes, por favor, salgan con calma del edificio y diríjanse a zonas seguras exteriores. Una voz robótica se escuchó por encima de la alarma a todo volumen. Izuku hizo una mueca y se tapó los oídos con las manos. Era demasiado fuerte. Yaoyorozu atrapó a una estudiante de segundo año que ya corría hacia la salida de la cafetería. Izuku notó que la estudiante no lo hacía con calma. Disculpe, ¿pero qué significa una alerta de seguridad de nivel 3? Tuvo que gritar para que la oyeran. Significa que alguien logró colarse en el campus. Gritó el estudiante y se marchó rápidamente. Muchos más lo siguieron, llevándose consigo al grupo de 4. Izuku y Kendo se vieron atrapados por la multitud. Izuku estaba demasiado acalambrado, con los codos y hombros apretados contra él. Era extremadamente incómodo. Justo lo que no quería que pasara esta mañana con la prensa. Chocó con otra persona e hizo una mueca. Al abrir los ojos, se posaron en una morena conocida del examen de admisión. Es la chica buena. Se dio la vuelta rápidamente. Oye, ¿te conozco? La oyó decir, pero no respondió. En cambio, miró a su alrededor, buscando a alguno de sus amigos. Quizá alguien tuviera una idea. Él y la morena estaban en la ventana del pasillo, desde donde podían ver el exterior. Y la mirada de Izuku se posó en los periodistas. Kendo no se lo estaba pasando nada bien. Estaba apretada contra la pared y la aplastaban demasiado. Vio a Midoriya y a una chica pegada al cristal no muy lejos y suspiró. El destino era demasiado cruel con el chico. Miró hacia afuera, intentando ver algo, quizás un policía llevándose a un villano esposado. Solo vio a la prensa. Oh, tienes que estar bromeando. ¿Qué pasa, pelirroja? Casi gritó al sentir el aire que le entraba en la oreja. Se giró y vio una boca y una oreja flotantes. ¿Tokaje? El único e inigualable. La boca sonrió. Entonces, ¿necesitas ayuda con algo de esto o? Kendo suspiró. Sí, necesitaba ayuda. Tenía un par de ideas. Quizá podría aplaudir, llamar la atención y luego decirles a todos que se calmaran como en clase. Pero no podía llevarse las manos a la cabeza por todos los empujones. Sin duda, tenía los brazos pegados a la cintura. Se giró para mirar a Midoriya al final del pasillo. Él tenía más espacio, pero también, quizás esto podría ayudarlo un poco con su confianza. Sí, necesito tu ayuda. ¿Ves a Midoriya al final del pasillo? Donde quiera que estés, ¿lo localizas? La boca se cerró y tarareó antes de sonreír. Tengo los ojos puestos en Greenie. Kendo asintió. Muy bien, necesito que le digas que solo es la prensa. A ver si puedes separar la parte superior del cuerpo y tirar de él por encima de la multitud para que pueda contárselo a todos. Kendo no lo vio, pero Tokaje ladeó la cabeza. ¿Por qué no me dejas hacerlo a mí? Podría hacerlo fácilmente, ¿sabes? Preguntó con tono interrogativo, pero luego jadeó y sonrió. ¿O quieres que Greenie tenga toda la atención como un héroe profesional? ¡Ay, qué buen Kendo! ¿Pero cuál es el truco? ¿Te gusta o algo así? ¿Es por eso que quieres hacerlo? Porque si es así, tendré que pelear contigo por eso, es mi amigo verde, no puedes quedártelo. Kendo suspiró. Te fijas demasiado en las cosas, pensé que te haría ganar confianza. Tokaje resopló. No eres divertido. Y estás siendo molesto, ahora ve a hacer lo que tienes que hacer. Bien, gimió la chica de dientes de tiburón, y su boca y oreja volaron para reconectarse con su cuerpo.
Sonrió mientras la parte superior de su cuerpo, desde la cintura hasta arriba, se desconectaba, mientras la gente a su alrededor observaba la acción con los ojos abiertos. De acuerdo. Vamos, Grenie. Voló entre la multitud y encontró a Izuku en una pose muy comprometedora con una chica. Sonrió con sorna al pensar en una broma. Voló hacia abajo y aterrizó sobre la espalda de Izuku, rodeándole los hombros con los brazos, prácticamente abrazándolo por detrás. Izuku. No puedo creerlo. ¿Me estás engañando? Tokage-chan. ¿De qué estás hablando? No somos así. Su cara se convirtió en un tomate de vergüenza. La morena se giró hacia ambos. Estaba interesada en lo que estaba pasando y también quería saber más sobre la persona que la salvó durante el examen de admisión. Se decepcionaría un poco si resultaba ser un tramposo, ya que parecía muy simpático durante el examen. Tokage sonrió. Todavía no, le susurró al oído. Rió entre dientes ante su reacción. Pero bueno, Kendo quería que te llevara por encima de la multitud para que les dijeras a todos estos idiotas que solo es la prensa. Gritó para asegurarse de que la oyeran. Izuku negó con la cabeza para salir de su estupor y asintió, con un ligero rubor aún en el rostro. Bien. Necesitaba una distracción, algo, lo que fuera, para dejar de pensar en Tokage. Sobre todo porque ella estaba apretada contra su espalda. Entonces, ¿vas a ayudarme? Preguntó, olvidándose por completo de la linda chica a su lado. Sí, no te preocupes, y haz lo que puedas, Grenie. Lo agarró por debajo de las axilas y lo levantó. Tenía que admitir que era más pesado de lo que imaginaba, y también más robusto. Eso la hizo lamer sus labios. Con un estallido, Izuku se elevó sobre la multitud y se elevó sobre todos, aunque nadie pareció notarlo. Tú puedes. Izuku asintió, agradeciéndole un poco antes de mirar a la multitud debajo de él. Era mucho peor que la presión de esa mañana. Podía ver a Komori y Kurohiro atrapados, el adolescente más alto intentando proteger a la chica hombro más baja. Vio a Yanagi al final del pasillo, no atrapada en el caos, inclinando la cabeza hacia la multitud. Y vio a Tetsu de pie, firme, con su don activado. No pueden moverme, soy demasiado varillero. Solo inténtenlo. Izuku suspiró ante las palabras del joven de acero. Respiró hondo. Podía hacerlo, Kendo confiaba en él, tenía que hacerlo. Era el representante de la clase 1B, tenía que demostrar que podían contar con él, que tenían una buena razón para elegirlo. Tragó saliva. Ese solo, haz lo mejor que puedas. Pero ¿cuánto de bueno sería su esfuerzo? Cerró los ojos. La duda lo invadía y quería llorar. No podía, quería, pero sabía que no podía. ¿Por qué? Siempre había sido así. Nunca había tenido fe, ni coraje, ni siquiera él mismo. No podía hacer nada, no podía hacer esto, eres digno de heredar mi poder. Llevo años buscando un sucesor, pero nunca he encontrado uno que represente mis esperanzas e ideales hasta que te encontré. Tú, joven Midoriya, me recuerdas a mí mismo y a mi mentor, para bien o para mal. Este camino será duro, pero tengo fe absoluta en ti, muchacho. Era solo un recuerdo aleatorio, o fragmentos de recuerdos de sus 10 meses con Olmig, pero, eran palabras reales que su ídolo le había dicho. Él, soy digno, Deku inútil. Encarno sus esperanzas e ideales. No puedes hacer nada bien, ¿verdad? En serio, eres tan patético. Tiene una fe absoluta en mí, no, ya no es solo él, mucha gente tenía fe en él. Los 4 que votaron por él para liderar la clase, Black King, incluso ahora, su propia madre. Sonrió levemente. Tokage-chan tiene razón, lo tengo todo bajo control. Abrió los ojos y brillaron con un verde radiactivo al activar el uno para todos. ¿Por qué y dónde? En la garganta, para poder gritar sin que se le destrozaran las cuerdas vocales. Sabía que el uno para todos le daba una ligera mejora en la resistencia, así que esperaba que esto le ayudara. Inhaló todo el aire que pudo. Todo silencio. El caos cesó y todos se quedaron paralizados. Tetsu incluso desactivó su don, en shock. Muchos se giraron para ver a Izuku siendo sostenido por Tokage. Oh, mierda, lo sabía. Él es el chico tranquilo. Joder, Izuku tragó saliva cuando cientos de ojos se posaron en él, respiró hondo y se calmó. Él podía hacerlo. Solo es la prensa. Así que deja de preocuparte. No hay villanos ni nada de eso. Así que cálmate. Gritó y jadeó en busca de aire cuando terminó. Todo el mundo parecía estar bien ahora. Los estudiantes salieron por las puertas y Tokage derribó a Izuku. Vaya, qué espectáculo. No sabía que pudieras gritar así, Grenie. Sonrió mientras reconectaba con la parte inferior de su cuerpo.
Yo tampoco, Izuku se llevó una mano al pecho. Su corazón latía tan rápido. Podía oírlo en sus oídos. Era tan estresante. Tokage sonrió y le dio una palmadita en la espalda. Buen trabajo. Izuku sonrió, eso fue un gran paso fuera de su zona de confort, pero fue agradable. El resto del día transcurrió sin incidentes y tuvieron clases regulares. Izuku llegó a su casa con una sonrisa y cenó bien. Después de todo, la necesitaría mañana para el entrenamiento de rescate. Se dejó caer en la cama. Mañana va a ser increíble, ya lo sé,